En una fría mañana de octubre de 1832, la plaza del mercado de Smithfield se llenó de murmullos. Entre los puestos de verduras y el ganado que mugía esperando comprador, apareció una escena que helaba la sangre. Un hombre de mediana edad arrastraba a una mujer por una cuerda atada al cuello. Ella caminaba con la cabeza gacha, vestida con su mejor vestido dominical, pero sus pasos eran los de una condenada. Él gritaba como cualquier vendedor ambulante. Esposa en venta, joven, sana, buena cocinera. Empezamos con 5 chelines. No era una pesadilla medieval. Era Inglaterra. Era el siglo XIX. Era el país que se consideraba la cuna de la civilización, donde las mujeres eran vendidas como ganado en plazas públicas mientras los caballeros debatían sobre progreso en el Parlamento. La multitud se acercaba. Algunos reían, otros negociaban. Un hombre alzó la mano. 6 chelines. Ella no miró. No podía. Su cuerpo ya no le pertenecía. Dicen que el cuerpo no miente, y el de esas mujeres contaba una historia que la sociedad victoriana prefería ignorar. Sus hombros encogidos hablaban de humillación que no se borra. Sus ojos perdidos reflejaban la comprensión de que habían dejado de ser personas para convertirse en mercancía. No era locura, no era perversión, era desesperación convertida en ritual. Era lo que ocurre cuando un sistema legal niega a los pobres el derecho más básico, el de huir de un infierno doméstico. Para entender cómo Inglaterra llegó a convertir el matrimonio en un mercado de esclavos, hay que volver a un tiempo donde el amor era un lujo que los pobres no podían permitirse, y la justicia, un privilegio que jamás conocieron. Thomas Whitlock nació en 1798 en un cottage de Yorkshire que olía eternamente a humedad y pobreza. Su padre trabajaba en las minas de carbón. Su madre moría lentamente de tuberculosis, y él aprendió desde niño que la vida no tenía más opciones que trabajar hasta morir. A los 18 años se casó con Mary, una joven de su aldea, que creía que el matrimonio sería su escape de la miseria. Se equivocó. Durante los primeros años vivieron como podían. Él en las minas, ella cuidando a los hijos que llegaban cada año como una maldición biológica. Pero el carbón se agotó, la mina cerró, y Thomas se encontró sin trabajo. Mary comenzó a beber. Él comenzó a golpearla. Los niños comenzaron a morir de hambre. Y cuando todo se desmoronó, Thomas descubrió una verdad aterradora. No podía escapar. En la Inglaterra victoriana, el divorcio era un privilegio de la aristocracia. Un acto parlamentario costaba entre 300 y 1000 libras esterlinas, más dinero del que un minero ganaría en 20 años. La ley consideraba a las mujeres propiedad de sus maridos, pero los hombres pobres estaban tan encadenados al matrimonio como sus esposas. No existía el divorcio civil, solo quedaba vivir en el infierno o inventar una salida. Y la inventaron, una salida tan grotesca como desesperada: vender a la esposa como si fuera ganado. La práctica no nació de la crueldad, nació de la impotencia. Cuando el Estado te niega la justicia, el pueblo crea su propia justicia. Y la justicia popular de los pobres victorianos fue convertir a sus mujeres en mercancía para liberarse mutuamente. Thomas no fue el único. Hubo cientos, miles, hombres que perdieron trabajo, dignidad y esperanza, y que encontraron en la venta pública de sus esposas la única forma de terminar matrimonios que los estaban matando por dentro. No eran monstruos, eran víctimas de un sistema que prefería ver a las familias destruirse antes que permitir que los pobres tuvieran acceso a la justicia.
La mañana del 15 de marzo de 1835, Thomas despertó, sabiendo que sería el día más humillante de su vida. Había pasado semanas negociando en secreto con Henry Morrison, un herrero viudo que conocía a Mary desde la infancia. La venta era una farsa coreografiada. Henry compraría a Mary, Thomas recibiría una suma simbólica, y todos fingirían que la transacción era legal. Pero para que el ritual funcionara, tenía que ser público. La comunidad debía presenciarlo, y Mary tenía que caminar por esa plaza con una cuerda al cuello, como una vaca camino al matadero. Se levantó antes del amanecer, preparó la cuerda de cáñamo, lo suficientemente visible para que nadie dudara de lo que estaba ocurriendo. Despertó a Mary. Ella no lloró. Solo preguntó, ¿estás seguro de que Henry me tratará bien? Thomas no respondió. Caminaron en silencio hacia el mercado. El sol apenas asomaba entre las chimeneas que escupían humo negro. Yorkshire olía a carbón, a sudor, a vidas desperdiciadas. Mary llevaba su vestido azul, el mismo que había usado en su boda 15 años antes. Al llegar a la plaza, ya había curiosos esperando. Thomas alzó la voz. «Vendo a mi esposa Mary, buena mujer, trabajadora. Empezamos con 5 chelines». Sus palabras sonaron huecas, mecánicas. Un hombre gritó, «¡Tiene dientes!». La multitud rió. Henry Morrison alzó la mano. «6 chelines». Unos minutos más de farsa, algunas bromas crueles, y la transacción se cerró. Thomas recibió las monedas, desató la cuerda del cuello de Mary y se la entregó a Henry. Ese trozo de cáñamo era el documento de divorcio más barato de Inglaterra. Mary alzó la mirada por primera vez. No miró a Thomas, miró a Henry, y en sus ojos había algo que no había tenido en 15 años: esperanza. En 1828, en la plaza del mercado de Carlisle, Sarah Fletcher se convirtió en el símbolo más oscuro de esta práctica. Su marido, James, no había encontrado comprador secreto. No había coreografía, no había amor esperando del otro lado. Sarah tenía 32 años, 3 hijos muertos en la infancia, y un rostro marcado por años de golpes y hambre. James la había golpeado la noche anterior porque la cena estaba fría. La golpeaba porque era la única forma que conocía de lidiar con su propia impotencia. Esa mañana, James la despertó con un ultimátum: «Te vendo hoy o te mato esta noche». Sarah entendió que no era una amenaza, era una promesa. Caminó hacia el mercado como quien camina hacia el cadalso. No tenía vestido dominical, no tenía esperanza. Solo tenía un cuerpo magullado y la certeza de que cualquier destino sería mejor que seguir siendo la esposa de James Fletcher. Los minutos pasaron. Nadie alzaba la mano. Sarah era demasiado mayor, demasiado golpeada, demasiado rota para hacer una buena compra. James bajó el precio, de 5 chelines a 3, de 3 a 1. Finalmente, un hombre borracho se acercó tambaleándose. Se llamaba Murphy, trabajaba cargando barcos en el puerto y tenía fama de ser violento. Ofreció 6 peniques más una pinta de cerveza. James aceptó. Sarah caminó hacia Murphy sabiendo que había saltado de un infierno a otro, pero al menos era un infierno diferente. Y en la desesperación absoluta, el cambio es una forma de esperanza. 3 meses después, encontraron el cuerpo de Sarah flotando en el río Eden. Murphy había desaparecido. Nadie fue arrestado. Su muerte no apareció en los periódicos, pero sus vecinos la recordaron. Y cuando hablaban de ella, no decían que había muerto.
Decían que había escapado. Para 1840, la venta de esposas se había convertido en un fenómeno tan común que los periódicos locales reportaban las transacciones como anuncios clasificados. En el mercado de Wenlock, Joseph Thompson vendió a su esposa por 2 chelines a William Andrews. William Henderson era diferente. Era instruido, sabía leer y escribir. Trabajaba como contable en Manchester. Cuando se casó con Elizabeth en 1831, creyó que el matrimonio sería una sociedad de iguales. Se equivocó. Elizabeth había sido educada para ser esposa, no persona. Sabía bordar, tocar piano, recitar poesía, pero no sabía nada sobre el mundo real. Cuando la fábrica donde trabajaba William cerró, ella no entendió por qué tenían que vender los muebles. Cuando él comenzó a beber porque no encontraba trabajo, ella no entendió por qué ya no era el mismo hombre. Durante 5 años vivieron en una guerra fría. Elizabeth desarrolló una tos crónica. William comenzó a perder peso, a hablar solo, a tener pesadillas. El matrimonio se había convertido en una enfermedad terminal para ambos. Fue Elizabeth quien sugirió la venta. Lo había leído en los periódicos. Sabía que era legal, aunque inmoral. «Véndeme a alguien bueno», le pidió una noche. «Alguien que me trate como persona». William buscó un comprador adecuado. John Mills, un viudo respetable con una granja, aceptó comprar a Elizabeth por 10 chelines. No era una fortuna, pero William no buscaba dinero. Buscaba redención. El día de la venta, Elizabeth caminó hacia la plaza con más dignidad que muchas novias. William recibió las monedas y se las devolvió inmediatamente. «No las quiero, solo quiero que la trates bien». Años después, Elizabeth Mills sería recordada como una de las mejores esposas de la región. William emigró a América, donde tuvo una familia feliz. Su historia demuestra que la venta no era siempre crueldad, a veces era compasión disfrazada. Mientras en las plazas de mercado se vendían mujeres como ganado, en Westminster los parlamentarios debatían sobre la grandeza de la civilización británica. La ironía era grotesca. El país que prohibía la esclavitud en sus colonias permitía la venta de esposas en sus propias ciudades. En 1857, el Matrimonial Causes Act introdujo el divorcio civil en Inglaterra. Pero incluso entonces, era más fácil para un hombre obtener el divorcio que para una mujer. Y seguía siendo un procedimiento caro, fuera del alcance de la clase trabajadora. La venta de esposas no desapareció inmediatamente. Los hábitos de desesperación son difíciles de romper. Pero gradualmente, a medida que las leyes se humanizaron, las transacciones en las plazas se volvieron menos frecuentes. El último caso documentado ocurrió en 1882, cuando John Osborne vendió a su esposa por una corona en Sheffield. Para entonces, la práctica ya era vista como un vestigio bárbaro. Los periódicos reportaron el incidente con indignación moral, como si la sociedad hubiera olvidado que había tolerado esas transacciones durante décadas. John Osborne fue arrestado, no por vender a su esposa, sino por alterar el orden público. Su esposa, quien había participado voluntariamente, no fue considerada víctima sino cómplice. La justicia británica había encontrado una forma de castigar a los pobres por usar los únicos recursos que el sistema les había dejado. La venta de esposas había dejado una cicatriz en la memoria colectiva británica. Una cicatriz que recordaba que incluso los países más civilizados pueden convertir a sus ciudadanos en mercancía cuando las leyes sirven solo a los privilegiados. Lo que la historia oficial raramente cuenta es que muchas mujeres
participaron voluntariamente en su propia venta, no porque fueran masoquistas, sino porque entendían que era su única oportunidad de escape. Margaret Thornton tenía 18 años cuando su padre la casó con Robert Camp, un hombre 20 años mayor que había pagado sus deudas de juego. Durante 10 años, Margaret vivió como una prisionera. Tuvo 6 embarazos, 4 abortos espontáneos y 2 hijos que murieron en la infancia. Cuando Robert se enteró de que no podría tener más hijos, comenzó a buscar formas de deshacerse de ella. No podía obtener un divorcio, porque Margaret no había cometido adulterio, pero podía venderla. Margaret participó activamente en planear su propia venta. Había conocido a Daniel Price, un granjero viudo que le había mostrado la primera gentileza en años. Daniel se ofreció a comprarla por 5 chelines, no para poseerla, sino para liberarla. El día de la transacción, Margaret caminó hacia la plaza de York con la cuerda al cuello, pero con la cabeza en alto. Sabía que estaba participando en su propia degradación, pero también sabía que era su única oportunidad de salvación. Cuando Daniel compró a Margaret, no se la llevó como esposa. La llevó como refugiada. Le dio una habitación propia, trabajo remunerado y la posibilidad de decidir sobre su propio cuerpo. Margaret vivió con Daniel durante 15 años, no como esposa, sino como compañera. Cuando él murió, le dejó la granja en su testamento. Ella se convirtió en una de las pocas mujeres propietarias de la región. Su historia demuestra que algunas veces los rituales más degradantes pueden ser actos de liberación. Que la dignidad no siempre viene de rechazar la humillación, sino de usarla como herramienta para alcanzar la libertad. En 1886, Thomas Hardy publicó El alcalde de Casterbridge, una novela que comenzaba con una escena que horrorizó a la sociedad victoriana. Un hombre borracho vendiendo a su esposa en una feria rural. Los críticos acusaron a Hardy de inventar una situación inverosímil para provocar escándalo. Se equivocaron completamente. Hardy no había inventado nada. Había documentado una práctica que Inglaterra prefería olvidar. Su protagonista, Michael Henchard, era un compuesto de los cientos de hombres reales que habían vendido a sus esposas en plazas públicas. La novela causó una controversia nacional. Los lectores se negaban a creer que Inglaterra había tolerado esas prácticas. Los periódicos publicaron cartas de indignación. Los parlamentarios hicieron discursos sobre la imposibilidad de que la civilización británica hubiera permitido semejante barbarie. Pero Hardy tenía documentación. Había recopilado casos reales, testimonios de testigos, reportes de periódicos locales. Su novela no era ficción. Era periodismo histórico disfrazado de literatura. La reacción violenta del público confirmó la verdad más incómoda. Inglaterra había preferido olvidar su pasado antes que enfrentarlo. La venta de esposas había sido borrada de la memoria oficial, como si nunca hubiera ocurrido. Hardy murió sabiendo que había cumplido su misión. No había entretenido a sus lectores. Los había obligado a confrontar una verdad que su sociedad había enterrado. Había demostrado que la civilización es una máscara frágil y que bajo presión económica, cualquier sociedad puede regresar a la barbarie. Su novela sigue siendo una advertencia. Los países que niegan justicia a los pobres los obligan a crear su propia justicia. Y la justicia de los desesperados siempre es brutal. La última venta documentada de una esposa ocurrió en 1882, pero el eco de esas transacciones aún resuena en la Inglaterra contemporánea. No en las plazas de mercado, sino en los tribunales de divorcio, en los refugios para mujeres maltratadas,
en las estadísticas de violencia doméstica. La Inglaterra victoriana creía que había resuelto el problema al introducir el divorcio civil. Se equivocaba. Había resuelto el síntoma, no la enfermedad. La enfermedad era un sistema que consideraba a las mujeres propiedad de los hombres. Siglos después, las mujeres siguen siendo asesinadas por maridos que no pueden aceptar que no les pertenecen. Los pobres siguen teniendo menos acceso a la justicia que los ricos. La violencia doméstica sigue siendo tratada como un asunto privado. La venta de esposas victorianas no fue una aberración histórica. Fue el resultado lógico de un sistema que negaba derechos básicos a la mitad de la población. Y ese sistema, con diferentes disfraces, sigue operando hoy. La diferencia es que ya no vendemos mujeres con cuerdas al cuello en plazas públicas. Ahora las vendemos con contratos matrimoniales en tribunales privados. Ya no las subastamos por chelines. Ahora las intercambiamos por pensiones alimenticias. El mercado ha cambiado de lugar, pero sigue existiendo, y seguirá existiendo mientras las sociedades traten el matrimonio como una transacción económica. Esta no fue la historia de hombres crueles vendiendo mujeres inocentes. Fue la historia de víctimas creando víctimas porque no tenían más opciones. De seres humanos degradados por un sistema que los había abandonado. La Inglaterra victoriana vendía esposas en plazas públicas mientras se proclamaba la nación más civilizada del mundo. Y la paradoja más terrible es que ambas cosas eran ciertas. Eran civilizados para algunos, bárbaros para otros. Y si esta historia te incomoda, es porque debe incomodarte, porque el pasado no está muerto. Está vivo en cada mujer que no puede escapar de un matrimonio violento por falta de recursos. En cada sociedad que mira hacia otro lado cuando los pobres inventan formas brutales de supervivencia. La cuerda al cuello ya no es literal, pero sigue estando ahí.